El proyecto Data Lab Ciencias, Arte y Diseño es una iniciativa creada por los siguientes autores: el doctor Oscar Antonio Manzanares Betancourt, el doctor Román Anselmo Mora Gutiérrez, la maestra Beatriz Irene Mejía Modesto, la maestra Mónica Yasmín López López, el maestro Mauricio Alan Gay, el ingeniero Pedro Jonathan Mendoza Luciano y una servidora, Yadira La Triste Martínez. En esta diapositiva vemos que Intel desde el 2020 ya tuiteaba sobre los datos que se publicaban y decía que esto era algo parecido a las estrellas. Resulta que esto es algo fascinante porque pues, los seres humanos siempre hemos explicado historias a través de las estrellas y es lo mismo que ahora está pasando con los datos. Tenemos demasiada información, tantas que no se pueden contar. Por otro lado, las Naciones Unidas también hablan de un crecimiento exponencial del 40% de los datos al año. Esto quiere decir que se han generado más datos en los últimos 2 años que en el resto de la historia de la humanidad. ¿Y esto qué significa? Pues que el mundo está cambiando muy rápido y a una velocidad exponencial. Y significa que casi todos estos datos han nacido, han crecido, son transmitidos y entendidos en este entorno digital. Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿es este un entorno digital lo mejor para entender qué significan estos datos? Por ejemplo, si en un buscador buscamos sobre gap entre lo que es un dato y la gente entiende lo que es un dato, encontramos pues esta búsqueda que se muestra en esta diapositiva, y al hablar de los datos la mayoría piensa que en una matemática abstracta, tan compleja y programada estadísticamente, y sin embargo los datos hablan de las personas y de una naturaleza humana. También podemos imaginar que esta realidad cercana a nosotros. En esta imagen se muestra el nacimiento de un hijo. Puede ser una hermana, un amigo, y es como una realidad puede llegar a cambiar nuestra vida. Y el ser humano se puede convertir sus realidades así de emocionales en números. En esta gráfica podemos ver una gráfica que nos muestra que todos somos números. Desde que nacemos. Y, por ejemplo, aquí podemos ver que somos capaces de convertir todas estas realidades en números. Podemos cambiarlas también a símbolos, a datos, que nos ayudan a entender mejor. Pero nuevamente la pregunta es, ¿nos ayudan a sentir mejor? Esto es a lo que muchos autores llaman distancia de percepción, que es la distancia que existe entre la realidad, el nacimiento y la realidad que percibimos, es decir, ese número, ese dato. Este esquema, que es básico, ¿no?, existe desde los 80, pues explica muy bien cómo funciona cualquier proyecto de datos y tiene estas 3 fases, aunque luego, a lo largo de los años, se han ido pues agregando algunas de las fases, dependiendo también del proyecto, pero estas serían como las 3 más básicas: la realidad, la información y el conocimiento. La primera, como lo mencioné, es el raw data, que vendría a ser los datos crudos, es decir, cuando tú consigues unos datos mediante algún formulario, los colocamos en Excel, los bajamos. Si vemos estos datos, son caóticos, son difíciles de entender, y al final, esto es lo que podría hacer una máquina, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es convertir estos raw data en información, que es una información cruda que no tiene ningún tipo de sesgo. El segundo paso es la información, es decir, categorizar estos datos y darle sentido mediante gráficas, por ejemplo, gráficas de pastel, dispersión, de barras, etc. Y reconozco que por mucho tiempo este tipo de visualización era la solución para mostrar esos datos, pero ¿es realmente lo que nos hace entender lo que está pasando? En este punto me gustaría hacer una pausa y me gustaría que lo pensáramos, que reflexionáramos en qué se parecen estas dos gráficas. Pareciera que estamos hablando del mismo tema.
Pero no, en realidad aquí observamos cómo un diario como El Economista presenta de la misma manera las muertes por COVID por ahí del 2021 y los estudiantes inscritos en nivel medio superior. Y nuevamente una pregunta reflexiva. ¿Realmente podemos empatizar o hacer match viendo estos gráficos que presentan de la misma forma dos hechos tan diferentes? Y bueno, es un paso importante procesar ese raw data y convertirlo para tratar de entender toda esta información. Pero para nosotros, como visualizadores de datos, el paso más importante es el tercero. ¿Cómo podemos hacer que en esta era de la información la gente se empiece a preocupar por algo, por una información en concreto? Y además, ¿cómo podemos hacer que esta información se convierta en algo, en conocimiento para las personas? En nuestra opinión, sería a través de interacciones, es decir, a través de generar experiencias. Y nosotros vamos a presentar un video que pues se hizo con base en este proyecto. Perspective Moodlines es una instalación física que integra las respuestas de la comunidad WAMP, encontrando patrones sociales a través de la información proporcionada por los participantes. La idea era conocer la percepción de la comunidad WAMP respecto a cómo se proyectan a futuro en los siguientes 10 años, tomando en consideración su entorno y el impacto en su estado de ánimo. Se solicitó la participación de la comunidad WAMP para responder diversas preguntas acerca de cómo se proyectan a sí mismos en 10 años, considerando su entorno respecto a su estado de ánimo. Sus respuestas fueron entrelazadas con diferentes opciones, lo que facilitó la creación de una visualización física de coordenadas paralelas, que refleja tanto pensamientos individuales como colectivos, lo cual les permite comparar sus respuestas con un panorama general. Para este proyecto que vimos, pues se solicitó la participación, como dijimos, de la comunidad de la UAM para responder 5 preguntas acerca de cómo se proyectan a sí mismos en 10 años, considerando su entorno, ¿no?, respecto a lo que tiene que ver su estado de ánimo. Sus respuestas fueron entrelazadas con diferentes opciones, lo que permitió crear una instalación que refleja tanto pensamientos individuales como pensamientos colectivos. Y esto pues, nos permite compararlas en un panorama mucho más general. Esto de aquí sería lo que estamos viendo, el raw data, esta información cruda. El siguiente paso fue convertir estos datos en información, en algo que se pueda leer, que se pueda comprender. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí tenemos un infográfico donde se representa todo esto, el segundo paso, la parte de la información, donde todos esos datos se fueron graficando de diferentes maneras para poder entender de alguna manera, pero no es el paso final. Actualmente, en lo que más se invierte en investigación, en esta era rodeado totalmente de la información, es en cómo podemos convertir estos datos en lo que sería conocimiento. Y esto porque de alguna manera, como lo mencionamos al principio, los seres humanos hemos estado explicando estas historias a través de las estrellas y luego a través de la tipografía, del diseño, de la interacción de los medios digitales. Y ahora nuestro siguiente paso no son solamente las infografías, sino infoexperiencias.
Hoy, cuando hablamos de Big Data, hablamos de todos esos recursos en investigaciones que se invierten en recabar datos de cualquier tema. Sin embargo, existe otro reto de nosotros como docentes, como investigadores, maestrantes o doctorantes, en lo que tiene que ver visualización de la información, que es saber cómo vamos a explicar estos datos que se están descubriendo, cómo lo vamos a poder entender, cómo vamos a explicar lo que es importante de verdad. Desde la literatura, el arte, al cine, deporte y hasta los eventos contemporáneos más importantes, todos ellos han pasado a la historia no por lo que han sido, sino por cómo se contaron, es decir, por la trascendencia del canal que se está utilizando. Un ejemplo de ello es el Museo de Auschwitz, que era un campo de concentración nazi y que podemos observar un acercamiento a la infoexperiencia. En uno de los pabellones guardan el pelo de los últimos miles de víctimas. En otro de ellos, zapatos de las mismas y hasta las pertenencias de las personas que llegaban ahí. Ahí los nazis lo guardaban para hacer uniformes militares y justo cuando llegaron los aliados, lo dejaron como muestra de lo que había pasado. El museo decidió guardarlo y en este tipo de experiencia, cuando te enfrentas a esta realidad, a estas habitaciones gigantescas, a estos números materiales, ahí se nos olvida todos los libros de historia, todas las clases, todos los números, todo lo que sabías sobre esa realidad. Esto trasciende muchísimo más, la experiencia trasciende mucho más. De nuevo, lo interesante no fue la visualización en sí, sino lo que impacta sobre las personas y cómo a través de una visualización que realmente es impactante, somos capaces de cambiar la percepción, incluso cambiamos el comportamiento humano. Este es otro ejemplo de una visualización con un sentido mucho más humano. Durante la pandemia, los funerales y servicios que eran conmemorativos se redujeron y dejaron a muchas personas sin esta oportunidad de celebrar la memoria de un ser querido de una manera tradicional. Por lo que por lo que el New York Times propuso un proyecto llamado Así se ve la pérdida. Pidió a los lectores que enviaran fotografías de objetos que les recordaba a algunos de sus seres queridos que habían fallecido durante el último año por COVID-19 o por alguna otra causa, en momentos en que no se podían hacer despedidas. Las imágenes y las historias personales se publicaron digitalmente como un elemento interactivo que se convirtió en una memoria virtual. Otro proyecto es el de unos veteranos de guerra en Santa Bárbara, en la playa, y él explicaba que durante 10 años ha llevado una organización que se llama Cost of War, y básicamente explica cuáles son esos costes de la guerra de Estados Unidos, y proponía todo lo que se podía llegar a hacer con todo ese dinero, tanto en educación, en sanidad, en cultura. E intentaron por 9 años para salir en prensa, en la televisión, para generar un impacto real. Pero fue hasta hace unos años donde comenzaron a hacer estas instalaciones por todas las playas del sur de California. Sitios que son muy turísticos, donde nadie esperaba ver estos datos, donde de repente generaron un impacto gigantesco. Y de repente salían en los periódicos, en la televisión, de pronto estuvieron en todos los blogs, en la web, de una manera increíble, y estaban contando la misma información que en los 9 últimos años seguidos. Nuevamente, el cambio de canal fue lo esencial. Hoy, al hablar de representación de datos, de visualización, debemos ser muy conscientes de que hoy tenemos la obligación de explorar nuevos canales, canales que sean capaces de explicar lo que existe detrás de un número, lo que hay detrás de un dato, la parte más humana y emocional, porque será cuando realmente entendamos lo que los datos significan, cuando nos empezarán a importar, de llegar a la humanización de los datos. Muchas gracias.